Hola, hola, buen día. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos con cómo se hace el trabajo de Byron Katie? Hoy vamos con la segunda parte. Estábamos en cómo profundizar en las preguntas de indagación. Bueno, vamos a seguir con la de ¿tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? Cuando nos hacemos esa pregunta. Otra pregunta, dice Byron, que tendríamos que hacer es ¿qué crees que tendrías que hacer? ¿Qué crees que tendrías, no? Si la realidad cooperase plenamente en tu opinión contigo? Ejemplo, yo puse Pedro no me valora. Si te dijera que te valora, te sentirías más segura, ¿sí? Eso es lo que tendría que pasar, en tu opinión. Pedro no me valora y creo que si me dijera que me valora, me sentiría más segura. Una vez que hice esto, tengo que volver a someter a indagación esa afirmación. Siempre Byron Katie dice que a cada afirmación hay que someterla a la indagación. Otra manera de profundizar. ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Cuando tu afirmación expresa algo que crees que no quieres, ¿sí? Léela e imagina el peor resultado que la realidad podría ofrecerte. Imagina tus peores miedos, viviéndolos y desarrollándolos en el papel. Llévalos al límite, dice ella, a lo peor que vos crees que te podría pasar. Haz una lista de todos los acontecimientos terribles, que podrían tener lugar como resultado de tu situación actual. Sé como un niño asustado, no te contengas. Luego, aplícale las 4 preguntas a cada uno. O sea que no es que por ejemplo, cuando escribo, ¿sí? Tengo que tratar de hacerlo bien. No, sino como un niño. O sea, siempre Byron dice que ahí es donde tenemos que descargar todo. Así que hay que aprovechar y descargar todo ahí. Otra sugerencia que nos da consiste en buscar una versión que contenga la expresión debería o no debería para tu afirmación original. Si tu enfado está provocado por la creencia de que la realidad debería haber sido diferente, por ejemplo, Pedro no me valora. Pedro debería valorarme, porque eso significaría que me ama. Bien. Otra es cuando estás convencido que la afirmación que has escrito es verdadera, o sea, ¿se acuerdan que podíamos responder en la segunda pregunta de indagación, por sí o por no? Entonces yo vuelvo a responder sí. Y crees que tienes la absoluta certeza de que es verdad, pero no has examinado las pruebas. Entonces ella acá habla de las pruebas de la verdad, dice ella. Y hay que someter las pruebas a la indagación. Por ejemplo, en la afirmación que pusimos, Pedro no me valora, las pruebas de que no me valora. Por ejemplo, yo puse, pasa por mi lado y no me habla. Otra, no me mira. Otra, no me llama por mi nombre. Otra, se hace el que no me escucha. ¿Bien? Esas son las pruebas que sustentan que esa afirmación es cierta. Dice que cada una de esas pruebas hay que someterlas a la indagación de las 4 preguntas. Bien, por ejemplo, pasa por mi lado y no me habla. Eso significa que no me ama. ¿Es eso verdad? ¿Tengo la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿Cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento?
¿Y qué sería sin ese pensamiento? Que son las 4 preguntas de la indagación. Yo no hablo conmigo misma, ¿no? Porque después de hacer la indagación ella dice que hagamos la inversión. Yo no hablo conmigo misma porque no me amo, ¿sí? Yo no hablo con Pedro porque no lo amo. Pedro pasa por mi lado y me habla porque me ama. O sea, esto es la inversión del punto 1 que yo había escrito en la prueba, pasa por mi lado y no me habla. O sea, le hago las 4 preguntas y la inversión a cada una, ¿no es cierto? Y así con cada una de las pruebas, dice Byron. Bien, eso sería todo de la segunda pregunta. Vamos a la tercera. ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Y cómo tratas a la persona sobre la que has escrito cuando tienes ese pensamiento? ¿Qué haces? Haz una lista de tus acciones. ¿Qué le dices a esa persona cuando tienes ese pensamiento? Haz una lista de lo que le dices. ¿Cómo vives cuando tienes ese pensamiento? Haz una lista de las reacciones físicas que te provoca el pensamiento. ¿Dónde las sientes? ¿En el estómago, en la cabeza, en el pecho? ¿Qué sientes? ¿En qué consiste la conversación interior que tiene lugar en tu mente cuando tienes ese pensamiento? ¿Vieron la conversación interior? Todo lo que me digo cuando tengo ese pensamiento. Con esta pregunta comenzamos a advertir la causa y el efecto interiores. Nos damos cuenta de que cuando creemos en el pensamiento experimentamos una sensación incómoda. Vamos del miedo hasta el pánico. Tu naturaleza es verdadera y cuando te opones a ella no te sientes tú mismo, dice Byron. Experimentamos incomodidad y también elaboramos imágenes mentales para demostrarnos que ese pensamiento es verdadero. Dice Byron Katie que una vez que respondes a la tercera pregunta, una vez que comprendes la causa y el efecto interiores, o sea que todo está en tu mente, ¿no? De un pensamiento, todo el sufrimiento empieza a desenmarañarse. Quizás no lo adviertas al principio, fíjate bien lo que dice. Quizás al principio no lo adviertas. Tal vez ni siquiera sepas que estás progresando. Pero el progreso no es asunto tuyo, no. Byron Katie suele hacer, después de hacer esta tercera pregunta, de cómo reaccionas cuando tienes este pensamiento, 2 preguntas más, que son, ¿puedes encontrar una razón para renunciar a ese pensamiento? Y dice que no es que renunciar a él es lo que nosotros entendemos como abandonarlo, el pensamiento. No. Dice, no renuncies a él, solo adviértelo, o sea, adviértelo, date cuenta. No se trata de abandonar los pensamientos, sino en comprender lo que es verdad para ti a través de la conciencia y del amor incondicional por ti mismo. Una vez que has visto la verdad, el pensamiento te abandona y no al revés. Esto es para tenerlo en cuenta. Y hace la segunda pregunta, que es, ¿puedes encontrar una razón que no sea estresante para mantener ese pensamiento? Quizás encuentres muchas razones, dice ella, pero todas provocan tensión, todas duelen, todas son estresantes. ¿Qué aporta a mi vida este pensamiento? ¿Paz o estrés? No renuncies a tus pensamientos de caos y sufrimiento ahí fuera, en el mundo aparente. Aceptas tus pensamientos con comprensión. En eso consiste el trabajo de Byron Katie, a aprender a aceptar nuestros pensamientos con comprensión. ¿Sí? Bueno, es un trabajo que parece
difícil, pero una vez que nos vayamos entrenando en hacerlo y veamos lo que nos aporta, cada día vamos a estar más atentos, ¿sí?, a esos pensamientos estresantes y vamos a querer hacerlo. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.